Hola a todos, me llamo David y acabo de terminar de escribir mi primer libro. Bueno, esto no es del todo así, técnicamente, pero bueno, eso ya iré después. El caso es que estoy intentando dar por primera vez en mi vida el salto a una editorial, a publicar un libro como tal. También soy creador de contenido en un canal de YouTube que tengo por ahí perdido, y en otro, y en Twitch, y bueno, eso, si queréis buscarme, pues me lo preguntáis en los comentarios y ya, si eso ya. Pero vamos a lo que interesa, porque he pensado que esto era una idea interesante de contar. Mi proceso a lo largo de todo esto, desde que surgieron las primeras ideas hasta cómo ha ido desarrollándose todo hasta el punto en el que estoy ahora. Terrible. Simplemente, aunque sea si despierta la curiosidad de alguien, o no has escrito nunca un libro y te gustaría, por ejemplo, ver la experiencia que ha tenido otra persona, pues que tampoco ha publicado nunca un libro. Por si te quieres animar y yo qué sé, y para saber un poco pues cómo funciona esto. Que yo tampoco lo sé, ¿eh? O sea, no me flipo ni no te flipes, o sea, no nos flipamos, no sabemos ninguno. No sé si a todos nos pasa, la verdad, pero me da la sensación de que sí. ¿Cómo empieza alguien a pensar en la posibilidad de hacer un libro? Yo desde pequeñito siempre ha habido algo dentro de mí como que ha disfrutado mucho de compartir las experiencias que a mí me han emocionado con los demás, o más bien de transmitirle a los demás mi forma de sentir las historias. Creo que esa descripción podría encajar bastante mejor. Y ya me daba, pues, por ejemplo, con la música, encontrarme una banda sonora de un juego que me gustaba muchísimo, o de una peli, o de un, yo que sé, lo que fuera, una banda sonora que me gustaba mucho, se la ponía a alguien y decía, ¿te imaginas que con esto pasa no sé qué? Y entonces aquí en este punto de esta canción pasaría no sé qué. Por supuesto, era un loco, nadie entendía, o sea, quiero decir, eso solo estaba en mi cabeza. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Luego me dio por ponerme a escribir historias que ya existían, que a lo mejor tenía yo pues 10, 11 años, algo así, y me ponía a escribir en un libro la historia que ya existía de, por ejemplo, The Legend of Zelda de Wind Waker. Porque sí, yo qué sé, ya existe un juego, pero da igual, yo lo escribo en un libro para que lo lea mi padre y se emocione también como yo me emociono con el juego, porque a mí me gusta mucho, porque lógicamente pues es como cuando un niño enseña un dibujo y dice, mira papá, y el papá, sí, muy bonito, sí, hijo. Dios mío, lo tengo que meter en clases de algo que le lleve a algún lugar, porque esto no... Bueno, pero yo ya escribía, me inventaba también historias de, yo qué sé, de que de repente mi mejor amigo y yo nos convertíamos en superhéroes, íbamos por ahí, no sé qué, solo cosas, pues yo que sé, a ver, tenía 10, 11 años, pues ya sabes, ¿no? Con el tiempo, pues ese deseo de transmitirle a la gente cómo tú sientes el mundo, que de alguna forma que les llegara al corazón tal como tú lo recibes, digamos que se me fue manifestando en distintas formas, componiendo canciones, siendo cantautor y bueno, haciendo mis cosas. Luego en la creación de contenido también me di cuenta de que había mucho de eso, de según cómo editara, pues lo que me hacía disfrutar era meter esta música aquí, este plano allí, esta espera aquí para que el que recibe el vídeo lo sienta de una manera en particular. Entonces eso, en resumen me di cuenta de que a mí me gustaba hacerle a la gente sentir lo que yo sentía. Y escuchando canciones ya de más mayor, a lo mejor tenía 19 años, pues seguía todavía en mi mundo de Yuppie, imaginándome escenas con una música que decía qué bonito sería esto, qué épico sería aquello. Y ya empecé a fantasear con, digo, pues podría hacer mi propia historia ahora que, yo qué sé, no soy un niño de 10 años, a lo mejor algo he mejorado, yo qué sé, o a lo mejor no, también podría ser que no, o sea, existe esa posibilidad. Total, que pensé, pero yo es que no leo lo suficiente como para ser un escritor como tal. Digo, vamos a ver, si yo no leo porque no tengo tiempo, porque estoy en otras cosas y tal, ¿cómo voy a ser yo escritor? O sea, es un sacrilegio, una herejía. Entonces dije, vale, pues voy a aprender a dibujar de forma digital, aunque sea, y voy a hacer mi historia en un cómic. Qué mala decisión. Cuando hice mi primera página, en la cual tardé unos 3 meses y me di cuenta de que llevaba muchísimo trabajo, porque yo, o sea, si ya de por sí lleva trabajo alguien profesional, ¿cómo no me va a llevar trabajo a mí si no se hace una mierda? En fin, que estaba empanado. Y me di cuenta de que eso llevaba mucho tiempo y dije, no tiene sentido, y lo dejé. Y luego pasaron ciertas cosas y aquí es donde empieza lo interesante. Porque a veces con este libro que he escrito, con la experiencia de
escribir, me ha dado la sensación de que yo no he escrito el libro, sino que el libro ya iba a existir y decidió hacerlo a través de mí. No sé si tiene mucho sentido, pero los que escribáis lo sabréis seguro, porque pasaron ciertas cosas en mi vida que me hicieron tener ciertas reflexiones, tener cierta forma de pensar, cierta personalidad, ciertas preguntas, ciertos anhelos, ciertas cosas que de repente conectaron muy bien con esa idea abandonada de aquella historia que yo desde que tenía 18, 19 años ya había empezado a imaginarme, y de repente todo tenía un sentido que parecía tener mucho más potencial para ser una buena historia escrita. Entonces dije, qué narices, bueno, venga, vale, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y nada, pues empecé a escribir como pude, como buenamente sabía, que era mal al principio, o sea, no esperéis que, quiero decir, o sea, si es la primera vez que vas a escribir un libro, no vas a escribirlo bien desde el principio, luego lo puedes ir puliendo, esa es la cosa. Pero una de las cosas que pensé es, claro, tengo que compensar mi falta de experiencia intentando que tú cuando lo leas digas, oh, qué bien se expresa esta persona, Dios mío, qué vocabulario, qué léxico tan extenso y expandido, porque... No, a ver, ese fue mi primer error, porque, a ver, lo leía... El que lee lo va a notar, o sea, vas a ver que te estás esforzando muchísimo por parecer lo que no va contigo. Eso es una de las cosas que medianamente pronto creo que acabé puliendo. Creo que tiene más sentido hacer una historia que no te saque de la lectura porque digas, ha repetido esta palabra ya 800 veces en esta página, a esta expresión la usó hace 2 páginas y la ha vuelto a usar, o en el capítulo anterior, si es una expresión que llama mucho la atención se va a notar también. Todo eso sí que intenté evitarlo, pero creo que es más interesante no intentar lucirte, sino intentar que se te entienda. Que no te quedes enganchado en un párrafo así. A ver, o sea, aquí ha usado esta palabra que, o sea, muy bonita, pero me ha distraído 3 veces. Las 3 veces que he intentado leerlo, me he quedado clavado en la palabrita de la mierda. O sea, creo que es mejor que invite a que no te saque de la historia, que tú lo puedas leer seguidito y lo entiendas todo perfecto. Y si hay alguna palabra, que sea una palabra, no las 8 que has escrito. Bueno, total, ¿qué estoy haciendo yo dándole consejos a quién? Yo estoy hablando de mi experiencia. Que aprendí a hacer las cosas un poco mejor conforme fui puliendo y fui repasando los capítulos que había escrito, que al principio eran pocos. Al principio todo se escribe muy despacio, mucho, muy lento, y tienes que revisar muchas veces. Y además que dices, esta vez creo que ha quedado, estoy satisfecho. Yo creo que ahora sí que por fin he llegado al cenit de la expresión máxima de lo mejor que esta historia podía dar de sí, porque no, ya te digo yo que no. Porque lo vas a leer por 4ª vez y vas a encontrar que, pero ¿por qué puñeta se me ha quedado aquí una D solitaria? ¿Qué hace ahí una D? O que pones, muchísimas gracias, tengo muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas. Y esto te das cuenta a la 5ª vez que lo lees, que dices, ¿por qué pones muchas veces? De muchísimas más veces, sí, di muchísimas veces, dilo. Siempre va a haber algo, siempre. Ha llegado un momento en el que tú dices, bueno, yo creo que a partir de aquí ya voy a dejar de pulir porque si no voy a estar aquí hasta nunca. Siempre, mejor dicho. ¿Ves? Si yo no me expreso bien. Total. No sé a dónde iba con esto. Bueno, que seguí escribiendo. Y la cosa es que con el tiempo me fui dando cuenta de esto que he comentado. Evidentemente yo desde el principio ya tenía pensadas muchísimas cosas de la historia y sabía qué papel iba a tener cada personaje en la trama, o la mayoría de ellos. Pero es curioso cómo a medida que avanzas te vas encontrando con problemas con los que tú crees que tienes la historia muy cerrada y todos los cabos atados y vale, esto lo hacen por esto y esto por esto y esto funciona así. Pero conforme vayas avanzando te vas a encontrar con una escena de mierda. Perdón, no sé, he dado un golpe. Con una escena de mierda que dices, esto no lo había pensado. Ahora, ¿qué van a hacer aquí? Esto va a ser aburrido porque no se lo pueden saltar. Pero hay que explicar lo que va a pasar, ¿no? Porque es que si no, ¿qué hago aquí? ¿Un salto? Bueno, pues conforme te vas encontrando con esas escenas, te vas encontrando con que tienes que pensar muchísimo. Casi es más tiempo el que pasas pensando en que las piezas conecten y en que todo tenga sentido a que luego lo escribas, que luego también es un ratito, o sea,
Lleva muchísimo más tiempo del que me podía imaginar al principio, pero por mucho, vamos, mucho. Pero es curioso porque una vez que consigues que esas escenas tengan su significado, tengan su sentido, muchas veces son las que más te gustan, porque de repente todo conecta mejor incluso de lo que tú habías planeado. O sea, es como que tú mismo vas descubriendo la historia conforme la escribes también, como si fueras un lector más. Muchas veces de repente estás escribiendo y la reacción literalmente es: no te puedo creer, chaval, lo que va a hacer aquí este personaje. Qué buena es esta historia, Dios mío. O sea, pero cómo además es que conecta perfecto con lo que al principio, o sea, sí es que estaba ahí. Estaba ahí. Yo soy una persona a la que le gusta mucho dejar pequeñas miguitas de pan en el camino y poner mucho simbolismo en las cosas, que las situaciones, las personas, los objetos, los nombres, todo tenga un significado y que te vaya diciendo así poco a poco lo que está pasando, que tú lo leas y digas, joder, qué poético, porque esto, claro, esto encaja con esto, que diga aquello, que ya te digo que es muy curioso, me estoy repitiendo mazo, pero es muy curioso cómo todo eso va encajando conforme vas escribiendo. Entonces, un mensaje que podría darle a alguien que no sabe si empezar o no, es que si tú sabes, incluso si no lo sabes, pero bueno, si tú sabes cómo quieres que una historia empiece y termine, qué quieres que transmita, más o menos, hacia dónde quieres que vaya, qué sendero quieres que tome, creo que ya tienes todos los ingredientes suficientes, porque todo el resto se va a ir formando prácticamente solo por necesidad conforme lo vayas escribiendo. Ya te digo, me ha parecido lo más curioso de escribir. Y al final te ataca el síndrome del impostor y acabas diciendo, pero es que pero de verdad yo he creado un universo con sus propias reglas en las que este personaje tiene un pasado tan complejo que conecta a la vez con el del otro súper enrevesado y todo tiene sentido. Que a ver, que tendrá sus errores, aunque yo intento de verdad, ahora mismo mi historia la están leyendo lectores beta y yo me la he leído 80 veces para ver qué tiene sentido y qué no. Y es más, conforme voy escribiendo el segundo, porque es una biología, me doy cuenta que hay cosas que a lo mejor no encajan muy bien en el primero y tengo que volver para atrás y tal. Pero que quiero decir, cuesta mucho, o sea, es el primer libro y me he puesto el listón un poco alto, o sea, esto ya es cosa mía de que yo, o sea, que soy tonto, o sea, pero bueno, eso ya lo veréis cuando lo leáis, porque lo vais a leer. Me he sentido súper realizado con también una de las cosas que más molan de este proceso de escribir, aunque sea este primer libro, que es que te ves plasmado o representado en esa historia, en sus personajes, en el humor, en sus traumas. Todos los personajes tienen una parte de ti. Es como si tú de repente hicieras crack y te dividieras en un montón de partes y cada una de esas partes se llama Fermín, fulanito, menganita y Francisca. Chicos y chicas, da igual, o sea, todos tienen una parte de ti o de algo que has conocido. Y mola ver ese mundo autocontenido teniendo sentido. Como si muchas partes de ti mismo las metieras dentro de una pecera a hablar entre ellas, a ver qué ocurre ahí y qué historia se desarrollaría. Y es muy curioso. O tuvieras trastorno de personalidad múltiple, que también puede ser. ¿Tú qué opinas? A mí no me mires, habla tú, a mí no se me da bien esto. Pues eso. Y luego llegó un momento también muy importante para mí, que fue cuando a la que será la ilustradora de mi libro le pedí unos bocetos de algunos de los personajes más importantes del libro. Yo lógicamente pues le dije, mira, quiero que tire por aquí, quiero que tire por allá, quiero que represente esta personalidad, que tenga una mirada que vaya más por este tono. Ella hizo varios bocetos y al final dije, mira, creo que mola más que vaya por aquí, pero con el pelo de y la ropa que molaría más así y tal. Cuando lo vi terminado, el boceto, porque de momento solo tenemos bocetos, pero cuando los vi terminados y ves a tus personajes, los ves. Ya no tienes que imaginártelos, ya no tienes que leerlos. Los puedes ver. Hay una sensación de decir, ¡está vivo! He creado vida, he creado personajes de verdad. Que sé que no es necesario que estén dibujados y que, o sea, hay libros enormes llenos de letras y ya está, y son un universo ya de por sí. Pero yo soy así, bueno, si veo un puñado de letras, aunque sean escritas por mí, no llego a sentir que haya creado un mundo como tal, es una cosa mía. O sea, sé que no es así, pero es una cosa mía. Pero es una sensación muy mágica eso, ver
cómo cobran vida, de repente los ves sonriendo y expresando su propia personalidad en esas miradas, en esas formas de vestir, en esas formas de posar. Y luego yo soy una persona que, a esto le pasará a mucha gente también, supongo, pero que necesito ver, aunque sea un pequeño resultado de vez en cuando. Lo paso un poco mal escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, viendo un tocho así de letras. No veis la otra mano. Bueno, es un tocho muy claro, así es tan grande que no cabe. Nada más, sin saber si va a llegar a algún lado alguna vez, si lo va a leer más gente, si va a manifestarse en algún momento de más maneras. Entonces a mí pues me ayudó mucho a ilusionarme, a motivarme el ver esas ilustraciones, a esos personajes dibujados ya. Total, que seguí y seguí hasta que al final, pues de repente tenía un libro hecho. Es más, al principio iba a ser un libro, pero me di cuenta de que la historia, a pesar de que la estaba contando a un ritmo que creo que va bastante bien, o sea, no va súper rápido, porque no te daría tiempo a encariñarte ni a vivir el proceso ni nada, pero creo que va bien, no te quedas ahí esperando, joder, a ver si salen ya de la casa esta de mierda que llevan 7 años. No, eso no me gusta nada a mí tampoco, así que eso. Pero fíjate que incluso así me di cuenta de que iba a dar para 2 libros. Y es más, pensé, el segundo libro se me va a quedar corto, porque en el primero pasa mucha aventura y el segundo es como un poco la explicación y el desenlace y va... Escúchame, si es la primera vez que estás escribiendo un libro, como quieras explicar bien las cosas y seguir el curso, el caudal, el cauce natural que tienen que tener para que una conversación no la sientas muy apresurada y luego expliques un poco por qué van aquí o cómo funciona esto, se te va a ir, o sea, se va a hacer largo. Total, que es una vez más casi... magia, es mágico porque conforme voy escribiendo el segundo, que ya llevo la mitad, me doy cuenta de que va a tener casi exactamente la misma longitud que el primero, como si lo hubiera pensado desde el principio. Es loco cómo funcionan estas cosas. Y además no cortándolo en un momento que dices, bueno, voy a cortarlo aquí y luego sigo para que esté más o menos bien repartido. No, o sea, dije... Esto es un momento, aquí es donde te quiere corte, claramente. Bueno, pues es que se ha dado de forma natural. Es magia, de verdad. Te digo que es como si estuviera planeado para que fuera así, no como si yo lo hubiera planeado. Es muy raro. Muchas veces ha habido que no me ha apetecido escribir porque me he quedado en un punto en el que he dicho, no sé cómo seguir esta escena, me va a costar muchísimo, va a ser aburrida, va a ser una mierda, no lo había pensado, es muy difícil pensar en esto, en este tramo la gente va a pensar que mal escrito, pero... Esperas unos días, hay un momento que te saca una reflexión o que te hace caer en la cuenta de... o te llega una idea en la que no habías pensado. Y de repente, la neurona se te dispara y dices... Joder, y me llega esta idea justo ahora que estoy parado en este capítulo que me puede servir mucho. Y al final te pones a escribir y sale. Y sale bien. Y al principio de verdad que me frustraba muchísimo cuando no sabía cómo seguir porque era como, ¿para qué he llegado hasta aquí? Para llegar hasta este muro y darme cuenta de que no puedo atravesarlo porque no sé cómo escribir esto, no sé qué hacer. Y resulta que de repente sale y al final acabas aprendiendo a que en algún momento va a salir. Te convences de eso, de que dices, bueno, ahora no está saliendo, pero sé que dentro de unos días sí. Si lo dejas del todo, al final te acabas rayando, procrastinas y eso se queda ahí para siempre. Pero bueno, tomar un poco de distancia, eso sí. Total, que nada, que hace... 3 meses, creo que hace 3 o 4 meses que terminé el primer libro como tal y lo registré. Y yo ya había registrado anteriormente cosas, había registrado canciones mías por ejemplo, y ya sabía lo que era ir a la propiedad intelectual y bueno, el proceso de eso, pero aún así, bueno, esta vez no he estado ahí porque esta vez lo he hecho online, pero estar en el momento de rellenar las cosas, los formularios para enviar tu libro, de repente decir, un momento, que estoy ya en el momento. O sea, ya lo he revisado tantas veces. Ya está, ¿no? O sea, lo he escrito ya y lo estoy mandando a la propiedad intelectual. O sea, mi libro va a ser una realidad, va a existir en un sitio ya registrada. El momento de darle a enviar es otra de las magias, ¿eh? De decir, soy oficialmente autor. No sé si debería llamarme escritor, pero soy autor. Más que nada para que no me salte al cuello medio mundo, a lo mejor con razón, no lo sé. Yo suelo decir mucho que creo que no soy escritor porque creo que un escritor sabe expresarse mucho mejor, tiene una elocuencia bastante mayor y que además tiene una experiencia
aunque sea en lectura, 1000 veces mayor de la que puedo tener yo. Entonces, no creo que sea escritor, sino inventor de historias. Y en eso creo que no soy malo. Pero entonces llega el momento que más miedo da, el de enviarlo a una editorial. Y no os voy a engañar, yo siempre he apuntado bastante alto en todo lo que hago. A veces lo he conseguido, otras veces no. Pero siempre he pensado que si quieres una cosa tienes que ir a por ella, no a por un sucedáneo, ni a quedarte a mitad, ni... Ay, no, es que claro, como no creo que llegue a esto, pues mejor voy a intentar esto otro. No, tío, tú quieres eso, ¿no? Pues intenta eso. Si no lo consigues, pues ya irás probando otras cosas, pero primero eso. Así que bueno, busqué algunas de las editoriales que pudieran encajar con la historia que es una novela de fantasía juvenil ilustrada, y dije, vale, pues estas son las editoriales que creo que les iría bien dentro de a donde yo apunto, y envié el manuscrito. Es como muy simple de decir, porque resulta que, claro, ahí te encuentras con otra cosa que no sabías, que es que no es, oye, toma mi libro, a ver si te gusta. No, es que una editorial te pide a lo mejor que les hagas una sinopsis y les cuentes un poco de la historia. Otras te dicen, mándanos 20 páginas, las 20 primeras de la historia y ya está. Otras te dicen, háblame de ti, de qué va tu libro, resúmeme la historia un poco, hacia dónde va, los personajes, el mundo, cómo funciona, dame una pequeña presentación. Otras dicen, al crudo, pásame el libro y me lo zampo. Claro, esto imagino que no es lo normal, porque sobre todo en las grandes reciben cientos y cientos de manuscritos, de libros, gente que se lo envía para que lo revisen para ver si les interesa. Entonces tú imagínate que te tienes que zampar 200 libros en 3 meses. Primero, que a lo mejor ni te interesa la mierda que te estás, ¿sabes?, que estás leyendo. Y segundo, que no hay tiempo físico. Entonces también es lógico y razonable que lo que hagan muchas sea mirar así y decir, la sinopsis de este me ha atrapado lo mismo pues que una misa de domingo. Y luego de repente llegan a una sinopsis y digan, pues fíjate, esta sí que me ha llamado la atención, venga, vamos a entrar a ver qué... Pero luego además está lo que probablemente es mi némesis. Yo soy una persona que no se caracteriza especialmente por la paciencia. Claro, lo que acabo de decir, o sea, si eres una editorial gigantesca y te están enviando a tu sello editorial cientos de libros cada mes, pues claro, hay algunas que te dicen, bueno, ahora ten un poco de paciencia porque es posible que tardemos un poco en responderte. Bueno, a ver, esto es algo que se entiende, o sea, tenéis un montón de manuscritos, pues lo normal es que tardéis poco en responder. ¿Cuánto sería? Pues así a bote pronto yo te diría que esperes la respuesta en 6 meses. Si es que me interesa, porque a lo mejor si no me interesa, o sea, a lo mejor puede ser que te responda el mes que viene o dentro de 6 meses o que no te responda jamás. O sea, si a mí no me llama lo que tú has hecho, tú te quedas esperando 6 meses y no vas a saber lo que... Sigo que tengo trabajo. Es que ese dato es lo peor, porque claro, si por lo menos te responden, oye, mira, que no nos ha interesado, pasamos a otro, Dios. Vale, me puedo empezar a mover de otra forma, yo qué sé. Pero no, es que si no les ha interesado, tú no lo vas a saber más que por intuición. Decir, a lo mejor, habiendo pasado aproximadamente 7 años, yo creo que ya va siendo hora de empezar a pensar que quizá no les ha interesado del todo. Es fatal, es fatal. Eso para mi paciencia es un ataque directo. Y que pone a prueba también tu seguridad en ti mismo y en la historia que has creado, porque si tú piensas que no merece la pena y que nadie le va a aceptar, te va a destruir. Porque yo por lo menos siento todo el rato que podría estar aprovechando el tiempo en vez de estar de brazos cruzados esperando a simplemente caer en la cuenta de que a lo mejor no ha interesado, o yo qué sé, pues eso, estar moviéndome de alguna otra forma porque es mi ilusión, es mi sueño, quiero que salga adelante, quiero que se vea manifestado de alguna forma. Pero lo que sí tengo claro y de lo que sí estoy seguro es que voy a hacer todo lo posible y que desde luego por no luchar no va a ser, ni por no moverme, ni por no ser proactivo, haberme rendido antes de tiempo, ni nada por el estilo. Mi ilusión es que mi libro llegue a mucha gente, o que por lo menos a toda la gente que sea capaz de llegar
pueda hacerle sentir al mundo como yo lo siento, darle esa pequeña gran parte de mí de esa forma y que llegue al corazón de quien tenga que llegar, que marque mucho la vida de algunas de esas personas y que lo guarden luego en la estantería y piensen, qué buena historia, qué pena que se haya acabado, pero ahí está. Digo mi libro, pero ya os digo, es mi biología, son dos libros. Ahora he registrado uno y me he mandado uno, pero estoy escribiendo el segundo, o sea que hay libro para rato, o sea, hay historia para rato, que no os he dicho cómo se llama. La historia que estoy escribiendo se llama A lomos de la bestia y no sé... Fijaos si sé poco. No estoy seguro de si debería contar de qué va antes de que una editorial la acepte. Así que de momento no lo voy a decir, pero sí que os puedo decir que es una novela ilustrada de fantasía juvenil. A veces coquetea con ser fantasía oscura. Tiene mucho corazón, tiene mucha reflexión, tiene mucho humor también y tiene un mensaje que creo que yo por lo menos considero bastante especial. No se centra en un romance, no se centra en una aventura en la que hay que matar al malo y ya está, sino que tiene cosas que no tienen que ver ni con lo uno ni con lo otro y es en lo que más se apoya, yo creo, esta historia, a pesar de tener esas cosas que he comentado también tiene de eso, o sea, tiene de todo. Y luego además hice una cosa, ya para terminar, que como contaba antes, que me gusta ir teniendo de vez en cuando cosas físicas o algo que yo vea que se ha manifestado de ese universo que yo he creado, mandé que se hiciera una figura 3D de uno de los personajes más llamativos o más carismáticos del libro, que es esta niña que se llama Amai, que está sin colorear. Me llegó incluso sin pulir y sin nada, era simplemente hecho por una impresora 3D, estaba simplemente hecho y ya, o sea, sin pulir y sin pintar y sin nada, y yo lo que hice fue pues pulirlo y tal, que también me hizo ilusión, y darle esa capa como de imprimación que se llama, para que luego la pintura sí que se quede bien en la figura. Entonces estaba pensando, a lo mejor os gustaría que subiera de alguna forma el proceso de ir pintándola mientras hablo un poco del libro y de este personaje y bueno, de algunos más, pues para ir abriendo boca mientras este proceso infernal e infinito y todo lo que empiece por infeliz. Sí, también infeliz. Pues bueno, pues yo qué sé, pues vamos hablando de eso, no sé qué os parecería, a mí no sé, creo que está guay. Todo depende de cómo te tomes las cosas siempre y eso nos lleva a la despedida de este vídeo, en la que sí que puedo leeros por lo menos la frase alrededor de la cual creo que gira la historia como eje principal, que es que incluso hundidos en la oscuridad más densa o en el dolor más profundo, siempre podemos levantarnos y encontrar una luz. Como digo, voy a luchar mucho, a lo mejor no me hace falta luchar tanto, ojalá que no, porque esta historia pueda llegar a muchas manos y tocar tantos corazones como pueda, o por lo menos hacer pasar un buen rato, y estos son mis primeros pasos, así que nada, acompáñame si quieres en este viaje y vamos a ver a dónde nos lleva. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Si quieres estar al tanto de esto, pues sígueme en la cuenta de Instagram de A lomos de la bestia. No esperes que suba contenido todas las semanas ni nada por el estilo, porque es que tendría que destriparte la historia. Fíjate, hasta que me respondan, o sea, a lo mejor te cuento una línea al día y te el libro ya. Así que paciencia, pero eso sí, cuando haya cualquier novedad vas a estar enterado o enterada. Así que nada, pues te animo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos próximamente con más. Hasta entonces, un saludo, chao.